Sensei Farías es sinónimo de motivación. Salió de la pobreza para ser campeón mundial de artes marciales. Aprendió a ser coreógrafo de peleas cinematográficas y terminó siendo el entrenador de los famosos. Roll the Bones. Sensei Farías, bienvenido a Roll the Bones. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Gracias por invitarme. Feliz de tenerte acá. Este programa trata de juntar gente que tiene buenas historias para contar y creo que aquí hay una muy buena. Yo te conocí en pandemia. Sí, Ahora te veo acá y escucho tu voz y me lleva a esos momentos, abril, mayo del 2020, cuando estábamos encerrados y empezamos a entrenar en pandemia y era sí. como el minuto de alegría del día, escuchar ahí la motivación de Cristian, cómo gritaba, vamos, Sí. y levantando el ánimo en un momento bien complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, imagínate, yo tenía 3 proyectos para el día lunes y el día lunes me cerraron el gimnasio. Los alumnos personalizados me dijeron, no, no puedes venir porque estamos... Entonces me quedó tenía un proyecto de tele también, que un piloto, que todo cayó al piso. Y me recuerdo, nunca me voy a olvidar que Pablo Larraín, el gran director chileno, me dijo, oye, ¿por qué no haces clase online? Y yo, obviamente, nunca había hecho clase online. Y encontraba cómo lo hago para motivar a la gente, para que la gente se mueva. Y al final me conté con un amigo que trabaja en audiovisual y me ayudaron un poco, me asesoraron cómo lo tenía que hacer, qué tipo de cámara tenía que tener. Y fue una experiencia maravillosa porque en realidad tú te das cuenta que no hay excusa para no entrenar, para mejorar tu vida. Y creo que a mucha gente, más que el tema físico, la pandemia ayudó mucho a que la gente entendiera que la actividad física y el ejercicio físico sirve para la cabeza. Mucha gente bajó sus niveles de ansiedad y lo pasó mejor haciendo ejercicio. Y era divertido porque uno estaba ahí y como el nombre lo dice, el entrenador de los famosos, tú estabas en un cuadrito de Zoom y aparecía una modelo, una actriz, un actor, era como que Sí, uno se sentía así, casi famoso claro, entrenando. pero era muy entretenido eso, porque a ver, había gente, a mí lo que yo tenía gente entrenando con botellas de vino, con bolsas de arroz, otros con pesas, otros más sofisticados estaban en su mini gimnasio. Entonces era muy democrático, por decirlo así, muy inclusivo y eso me encantaba, porque había gente diferente con diferentes intereses, algunos con más problemas, otros con menos problemas, pero toda la gente, creo que eso nos une mucho, el tema de la actividad física. Era lindo, incluso habían espacios para conversar, para reírse un rato, estábamos todos encerrados, entonces ahí se generó una energía bien especial, ya nos vamos a meter en ese tema, pero en el fondo me gustaría ir conociéndote como personaje y ver de dónde viene esta energía, esta actitud, esta alegría que te caracteriza, muy ligada a las artes marciales. Pues Sí. cuéntanos un poco de tus orígenes, de tu infancia, de cómo te fuiste relacionando un poco con las artes marciales y el deporte. Mira, yo creo que para mí, bueno, Dios me ha dado la posibilidad de poder trabajar transversalmente. Yo doy clases a esta gente muy famosa, con mucho dinero, y también hago clases en la cárcel. He hecho clases en la cárcel, he formado instructores de boxeo en la cárcel. Y atravesar transversalmente el mundo, la vida o la gente, me ha ayudado mucho a abrir mi cabeza. Y una de las cosas que yo le conversaba a mis alumnos que están presos, que le decía, hay 3 formas de ver la necesidad para mí. Una es victimizarse, decir, oye, yo soy pobre, no tengo posibilidades, nadie me ayuda, yo por eso estoy delinquiendo. La segunda es ser un resentido, es decir, no, yo voy a robar y voy a hacerle daño a la gente y ser un revolucionario. Y la tercera es decir, ¿qué hago para salir de la pobreza? Y esa fue la opción que yo tomé de chico. Yo fui papá muy chico, a los 16 años, y mi papá, yo quedé en la universidad para construcción civil en Talca, y en ese tiempo no era tan fácil estudiar, era muy caro. Y mis papás dijeron, no tengo plata para que puedas estudiar. Y más encima era papá. Entonces había que trabajar. Y dije yo, ¿qué sé hacer? Sé lanzar patadas, sé artes marciales. Ya me voy a dedicar a hacer clases, dije yo, pero voy a tratar de ser el mejor. Y empecé a meterme en competencia y empecé a hacer clases. Me acuerdo que hacía clases en patios de casa con alumnos, con vecinos, en clubes deportivos. Hacía clases por 100 pesos en los colegios. Yo me acuerdo que llegaba con bolsas llenas de 100 pesos. Y nada, y eso me sirvió primero como para hacer un upgrade, para empezar después a estudiar, empezar a darme cuenta que esto no tan solo había que saber lanzar golpes de puño y patada, sino que también había una base científica, había de fisiología, biomecánica, y ahí me puse a estudiar. Y me di cuenta que
que así como sentía tanta pasión por la competencia, empecé a competir conmigo mismo también, pues en el sentido de tratar de ser mejor. Creo que también es muy desgastante, no es fácil. Creo que mucha gente va a identificarla con cuando uno empieza a competir y a ser muy autocrítico y ser muy duro con uno mismo. Y eso me llevó a ponerme siempre metas más altas. ¿Y por qué las artes marciales? O sea, ¿cuál fue tu conexión? ¿Las películas? ¿Algún amigo? ¿Cómo? Porque la mayoría de los cabros juegan fútbol, Sí, bicicleta. ¿En qué sí. minuto conecta ahí con las artes marciales y con cuál arte marcial? Mira, yo conecté con las artes marciales muy chico, a los 12 años, y yo siempre, Dios me ha dado la posibilidad de conectarme con gente, y cada vez que me conecto con gente trato de aprovechar, que no se entienda mal, no utilizar, sino que aprovechar las oportunidades y sacarle el jugo. Y me recuerdo que un primo, a mí me encantaban las artes marciales, veía mucho la serie Kung Fu con David Carradine, y él me dijo, oye, ¿sabéis qué? En la Fuerza Aérea, era la Fuerza Aérea, me dijo, oye, si es que la Fuerza Aérea me están ofreciendo beca, y como yo no tengo hijos, no sé, quería entrenar ahí, y yo dije, ya, voy a entrenar. Y me pegaba el pique de Conchalí hasta el 32 de Gran Avenida, en la Escuela de Aviación Capitán Ávalo, y iba todos los sábados y domingos a entrenar allá. Y ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Bueno, me sacaban la cresta como en buen chileno. Al principio yo era muy flaquito y era muy miedoso, pero empecé a entrenar empecé a entender de muy chico que la única forma de mejorar es entrenar. No hay otra forma, no. El talento es una parte importante, pero lo más importante es la perseverancia, la disciplina y en enfocarse en algo y seguir adelante, cualquiera sea la adversidad. Siempre dicen que las artes marciales, yo nunca he sido cercano a ese mundo, ni he practicado, ni nada, pero como que está esa creencia de que hay muchos valores. Uno aprende de respeto, del maestro. Sí, ¿Te sirvió a ti en ese minuto como la mucho. disciplina de las artes Mucho. marciales? Mira, son dos cosas que a mí me han ayudado mucho. Yo soy un hombre común y corriente que tiene muchas imperfecciones, pero si algo me enfocó en la vida para hacer cosas y para poder lograr ser campeón mundial en algún minuto de artes marciales, fue dos cosas que se potenciaron. Primero fueron los valores cristianos. Yo conocí a Cristo, a Dios, soy evangélico, soy protestante. Lo conocí a los 4 años y eso fue, me crié toda mi vida en población, soy de una familia humilde, de mucho esfuerzo, y me crié toda la vida en población. Entonces había mucho estímulo negativo alrededor. Y a mí lo que me ayudó mucho fue los valores cristianos, del respeto, de hacer las cosas bien, de la disciplina, eh, y qué sé yo. Y después, cuando ya a los 12 años conocí el arte marcial, lo que hizo fue reforzar eso. Entonces, para mí, mientras mis amigos se drogaban o hacían cosas malas, yo estaba entrenando. Entonces, yo elegí ese camino. Entonces, es impresionante, pero tú te das cuenta que tú, el cuerpo se adapta a todo. Se adapta a entrenar, también se adapta a no entrenar, se adapta a ser vicioso y también se adapta a ser disciplinado. El cuerpo se adapta absolutamente a todo. La gente no entiende eso, la gente siempre le está echando la culpa a lo externo. No es que mi papá era alcohólico. Sí, si tu papá puede ser alcohólico, pero tú vayas a gatillar eso en la medida que tú tomes la decisión de tomar alcohol. No es que yo vengo de una familia que todos consumen pasta base. Sí, pues, pero el que toma la decisión de seguir, de no cortar esa cadena es uno. Y yo siempre me levantaba muy temprano a entrenar y me daba cuenta que había amigos cardeando en la esquina, pidiendo moneda para seguir tomando, y yo me iba a entrenar. Pero esa fue mi opción, y sin ver nada, porque no es que la gente piensa que uno fue campeón mundial de la noche a la mañana, yo no veía nada, o sea, yo era un prospecto a algo, pero lo que me catalizó, como digo, fue eso, de los valores de perseverancia, de disciplina, de resiliencia, de saber que el arte marcial no es nada más que tú cuando entrenas y cuando compites te das cuenta que no siempre, yo perdí muchos torneos antes de ser campeón, pero fue el decir, acostarme, decir, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué me pegaron esta patada acá? ¿Por qué perdí? Y decir, no, yo tengo que corregir esto y levantarte el otro día y tratar de corregir, eso fue lo que me ayudó. Y generalmente en este tipo de historias existe como la figura del maestro Sí, o de recordáis a alguien en esa etapa de tu vida que te haya motivado, que te haya enseñado mucho, que te haya convencido a seguir este camino. a ver, mira, dos cosas importantes. Yo creo que sí, que me recuerdo de muchos maestros, mucha gente que marcó mi vida marcial, pero una de las cosas que a mí más me marcó fue el hecho de salir del anonimato, de una forma
demostrarme a mí mismo que yo podía hacer las cosas, porque a Ya. mí me costó mucho. Yo biomecánicamente era muy descoordinado, era muy debilucho, era muy miedoso, entonces tuve que vencer un montón de obstáculos. Entonces hubo también un trabajo interior de decir, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer bien, no quiero ser del montón. Entonces eso fue, y los maestros que me dijeron, bueno, Francisco Valencia para mí fue uno de los maestros que más me ayudó. El otro maestro que me ayudó mucho fue Enzo Ramírez, que fue el primero que me dijo, yo imagínate, yo hacía Kung Fu, era campeón de Kung Fu y me invitaron a un mundial de karate, que yo nunca he ido a un mundial en el año 89, y nada más ni nada menos que en Los Ángeles, California, donde estaba, donde yo nunca había viajado en avión y nunca había ido a un torneo tan grande, y era nada más ni nada menos que donde estaba Hollywood, estaba la meca de artes marciales, donde estaba Chuck Norris, donde estaba Vinny Urquide, Fumio Demura, y todos los maestros, y yo iba a competir en un campeonato mundial ahí, y sin hacer karate. O sea, para que te hagáis una idea, es como que tú te inviten a un campeonato de rugby haciendo fútbol. O sea, era algo que yo no sabía, o sea, yo no sabía, el reglamento, tenía que educarme al reglamento, tenía que educarme un montón de cosas. Y acepté el desafío y Enzo también dijo, no, tú tienes las condiciones y yo quiero que representes a Chile. Y bueno, y estuve en un entrenamiento de 8 meses donde tuve que aprender también a reiniciar un poco a mi cabeza para poder aprender un poco a competir como se competía en karate. Y hice este torneo maravilloso que me abrió la cabeza. Fue mi primer torneo internacional y fue un torneo grande y llegué a la final. Yo Wow. me acuerdo que peleé 14 veces y yo lo único que quería era ganar una pelea. Y empezó igual que Karate Kid, empecé a ganar una pelea, otra pelea, otra pelea. Y yo no hablaba inglés. Entonces me llamaban Ciferias y me pusieron un traductor al lado para que me ayudara, porque yo no cachaba. O sea, lo único que yo sabía era pelear. O sea, me programaba, me ponía en la cinta a pelear. No sabía hacer nada más. Entonces, bueno, y fue gran mi sorpresa cuando me dijeron, ya hay que seguir peleando. No, me dijo, tú llegaste a la final. Peleas la final en 2 días más. Y eso para mí fue wow. O sea, dije yo, que fue tremendo. Y como digo, Enzo Ramírez, creo que Maestro Valencia fue muy... Y después conoció mucho más. Gracias a Dios yo he tenido la posibilidad de entrenar con Jorge Masvidal, con Eric Castaño, con José Vicente Busquiza, con un montón de campeones. Como digo, Dios siempre fue como que me abrió camino para estar con los mejores y he aprendido de mucha gente buena. Y este campeonato en Los Ángeles fue el año Y 89, me 9, dijiste. sí. ¿Y tú qué edad tenías ahí? Yo en ese tiempo tenía 24 años. ¿Y qué sentía un cabro de 24 años que había viajado por primera vez en Los Una Ángeles? locura. Más allá de las peleas, como relátame un poco esa experiencia de llegar a Wow. California, a Estados Unidos. Fue una locura, porque imagínate, yo me acuerdo que viajé en un jumbo en Panamá en ese tiempo, y veía el avión y decía, ¿cómo va a volar esto? Decía yo, ¿cómo va a volar? Y en ese tiempo viajar en el 89, primero la visa era muy difícil de conseguir. Acuérdate que yo vengo de una familia humilde, entonces no tenía, mi patrimonio era cero. Entonces poder sacar visa era complicado, pero por ser deportista me dio la visa. Y ya eso era un logro, y llegar a Estados Unidos, a Los Ángeles, y llegar a ese torneo donde veías tú pues, un montón de gente de todos los países del mundo. Primero fue intimidante ver toda esa producción. Nosotros competimos en un gimnasio increíble, con un nivel de producción increíble. Y lo que más me dio risa es que yo me acuerdo que voy caminando al baño y me atravieso con un japonés, y yo digo, este japonés lo he visto en algún lado. Y claro, después me dijeron, oye, ¿quién es él? Y era Tadashi Yamashita, que fue el que participó con Chuck Norris en Escuela de Asesinos, que era el japonés que movía todas las armas. Entonces tú te pasabas y te empezabas a encontrar con gente que tú veías en cine, o que tú los veías muy lejos y empezaste y más encima que te veían pelear a ti. O sea, ellos iban a ver el torneo y tú ibas a pelear delante de ellos. Entonces fue una cosa muy, muy enriquecedora, intimidante, como te digo, porque, a ver, nosotros los chilenos no estamos acostumbrados a eso. Y más todavía, una persona un cabro que no había viajado nunca y que vivía de una población donde una de las cosas que, disculpa que te dé la lata, pero una de las cosas que les quiero comunicar a los cabros, la pobreza te aplasta, las poblaciones te aplastan. Tú puedes estar lleno de sueños, pero cuando tú abres la puerta de tu casa y sales de la reja y te encuentras con una realidad que no está en tus sueños, que está en tus pesadillas, ¿cachai? Que es tu realidad. Entonces tú dices, ¿cómo voy a lograr este sueño
si en realidad la pobreza te aplasta, po? Y la gente te aplasta. Cuando tú decís, oye, yo quiero ser campeón mundial, ¿qué es ser campeón mundial? Vos, Gil, vos sois de acá, no sois de población, ¿qué hacer? Entonces, cuando tú te das cuenta que tu entorno no te apoya, sino que tu entorno te aplasta y tu entorno te aplasta, hay que lucharla, hay que pelearla. Entonces, creo que para mí fue eso de poder vencer eso y de ahí después fui el 91 otra vez y de ahí dije, no, chao, vamos a competir afuera, yo no, ya no quiero seguir compitiendo en Chile. Y cuando volviste de esa primera experiencia, me imagino que ya no te miraban tan mal Claro, después de estar en California, tu entorno, ¿cómo reaccionó a haber llegado a una final? además de eso, que si hubieran sabido el organizador que eh, el maestro, bueno, estaba Fumidemura a cargo de ese torneo, y Kanazawa y un montón de maestros que hubieran sabido que yo no hacía karate, que era galleta, me hubieran echado, pero lo hice tan bien que gracias a Dios que logré pasar piola. No, fue hermoso el regreso a Chile y bueno, me entrevistaron. Nunca me olvidaron una entrevista que hice con Julio Martínez y Julio Martínez me entrevistó, nunca me voy a olvidar de su cara en la radio Minería. Y me dice, yo le digo, me dice, y usted llegó a la final, me decía, de un mundial de karate en Estados Unidos. Y aquí en Chile no se sabe nada, o sea, solamente hablamos de fútbol. Me dijo, yo me reí, me dijo, usted se sonríe, me dijo, pero ahí me da vergüenza. Me da vergüenza, me decía que solamente tengamos al fútbol y que ustedes sacado la cara por Chile en Estados Unidos, me dijo, y nadie sepa nada. Porque obviamente tú tenías que ir a buscar la entrevista, no es como, ¿cachai? En el fútbol, busca en el tenis, pero yo tenía que ir a buscar la entrevista para contar lo que había hecho. Entonces, en ese tiempo no existía internet, no Nada, existía Facebook, no existía nada. Solamente tenía que llegar a la radio a la tele a contar lo que tú habías hecho. qué grande, don Julio Martínez. Muy grande, tremendo. Y ahí, claro, esta fue tu primera experiencia afuera Sí, y tú decís, quiero seguir yéndome para afuera. sí, ¿Cómo te empezáis a preparar? Me imagino que también hay que hacer una gestión sí, comercial para conseguir auspicio, no sé, estos viajes hay que financiarlos. sí. ¿En qué minuto como que te ponís pantalón largo en tu carrera y decís, ya, ahora voy a empezar a competir? Y bueno, ahí está la historia que llegáis a ser campeón mundial. Sí, bueno, hay un montón de cosas que le pasa a muchos deportistas en Chile, que lamentablemente tú estás ahí entrenando pensando cómo llegáis. O sea, tú puedes estar muy bien físicamente, técnicamente, puedes estar a muy buen nivel, pero si no tenés la plata para llegar al torneo, no tenés nada. Entonces, al final tú entrenáis a ciegas, y buscando auspiciadores, buscando la ayuda. Gracias a Dios yo también tuve la posibilidad de que me invitaran mucho. Mi carrera más grande la hice en Argentina. Hice muy buenos amigos allá, me invitaban a torneos grandes. Fui el segundo chileno que fue invitado al torneo de los campeones, que reunía a todos los campeones de Sudamérica, los mejores, y participé ahí, también llegué a la final. Entonces, gracias a Dios tuve esa posibilidad. Pero también tenía a mi hijo, y tenía que mantener mi casa, y tenía que estudiar, y tenía que trabajar. Entonces, no era tan solo competir, tenía que producir plata, trabajar, tenía que estudiar, y tenía más encima que cuidar a mi hijo y estar con él. Entonces, había muchas cosas, pero mi pasión, creo que una de las cosas que a mí me movió en la vida ha sido la pasión. Y yo soy un apasionado de mi pega, y eso es lo que me movió, y eso es lo que me decía, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. O sea, no puedo quedarme parado, tengo que seguirme moviendo. ¿Y cómo es la historia de que cuando fuiste campeón mundial? ¿Qué sentiste en ese minuto? Cuéntanos un poco de ese momento y qué se siente ser campeón mundial de una disciplina con Claro. todo en contra. O sea, Sí, mira, yo fui campeón sudamericano 7 veces y fui campeón panamericano 8 veces, fui campeón intercontinental, fui campeón continental también. Y después dije, no, llegué a la final de un mundial, pero no fuimos campeón mundial. Entonces quiero llegar a la final y quiero ganarlo. Y para eso me entrené durante un año. Gracias a Dios tuve la posibilidad también de tener un amigo en Estados Unidos, y eso me permitió también hacer una pretemporada en Estados Unidos, poder ir a entrenar con él, con Eric Castaño, y poder entrenar allá y poder, porque mira, lo que pasa es que cuando uno entrena en Chile, uno tiene un techo y uno ya empieza a no subir más del techo. O sea, tenéis sparring, entrenáis, pero cuando tú te vas a Estados Unidos y tenés gente que entrena mucho más que tú, que tiene un nivel mucho más que tú y que tiene una historia mucho más mayor que tuya, tú ya empiezas a subir tu nivel. Y eso me ayudó mucho, y competí en 5 categorías. Llegué en 3 categorías, llegué a la final, y en una de las categorías que fue Continuous Fight, que es como el kickboxing. En esa logré llegar a la final y ahí rompí el cascarón, y llegué a ser campeón mundial con un gringo.
Le gané a un gringo y logré ser campeón mundial. No, y ahí se cerró un sueño maravilloso. Y fue para mí lo más hermoso. Y nada, creo que fue por lo que luché, pero después no me quedé ahí, sino que después seguí compitiendo. Yo fui finalista en 4 mundiales y después ya salí vicecampeón mundial en mi último mundial, que ya me retiré de los torneos, que fue a los 48 años. A los 48 48 años, años, todavía a los combos. claro, yo tenía la nariz hecha pelota, hecha pelota la nariz, pero la tenía doblada para todos lados. Y ya a los 48 años llegué a la final, peleé a la final con un alemán y ya dije, ya hacía sufrir mucho a mi familia no le gustaba que yo fuera a tantos torneos. Yo decía, ya, pues para la cuestión, ¿para qué viajáis tanto de torneos? Ya, entonces dije, yo sé qué, me voy a operar la nariz y ya y con eso dejo de competir. Y a los 48, si no hubiera operado la nariz, yo creo que seguiría peleando. Me gustaba mucho la adrenalina, la tensión, eso de llegar, de sentir esa tensión y sentir, porque tú estás, cuando tú antes de pelear estás lleno de gente y te sentís como que estuviera en un circo romano, esa adrenalina, ese miedo, todas esas emociones que convivís con ella antes de pelear, es muy rico sentirlo. Y ya, pues, eso me encantaba. Qué buena. Y en un minuto tú hablaste un poco del cine, de Sí, Chuck Norris, sí, eh, luego del retiro, una vez que te operaste la nariz, sí. ¿en qué minuto empieza a aparecer el cine, la publicidad y como llevar las artes marciales a otro plano? ¿Cómo, Sí. cómo va creándose esa idea y cómo te vais metiendo en ese mundo? Mira, insisto en lo mismo que te comentaba al principio. Dios me dio la oportunidad y yo la abracé. Mi hermano Roberto Faría, yo soy hermano Roberto Faría. Un gran actor. Sí, lo adoro y lo admiro mucho. Y me dice, Cristian, tengo que hacer una película de boxeo y necesito que me pares físicamente y técnicamente para esta película. El Roberto entrenaba artes marciales, pero nunca había entrenado boxeo así en forma muy sistemática y muy seria. Y Roberto es muy Mateo, entonces me dijo, yo quiero entrenar y quiere hablar a producción contigo. Ok, listo. Y ahí Julio Corquera, que es un monstruo como director ahora. Ahora está en Baby Bandito, está terminando la segunda parte. Y me dice, se sienta con Eduardo Castro, que es otro productor que está en Fábula en México, un monstruo también. Y me dicen, bueno, esta es mi primera película y nosotros queremos que tú prepares a Roberto boxerilmente y que prepares todo el asunto. Ah, ya, ok, listo, vamos. Empecemos a entrenar con Roberto y ellos empezaban a grabar los entrenamientos para ver cómo Roberto iba avanzando. Y un día me dicen, oye, Cristian, ¿tú te atrevías a hacer las coreografías de las peleas? Porque, mira, quiero esto. Y me muestra un knockout fulminante y yo no sabía hacerlo. Nunca había hecho una coreografía de pelea. Y digo, yo lo puedo hacer, esto lo puedo hacer. Y me pongo a meterme a YouTube. Estoy hablando del año 2009, 2010. Y me meto a YouTube y empiezo a ver cómo Rocky hacía las peleas. Entonces empiezo a ver cómo lo hacía, cómo hacía los golpes, con los tiros de cámara. Y empecé a cachar y dije yo, esto no es tan difícil. Entonces me pongo a hacer las coreografías. Y eran varias peleas, eran 7 peleas. Entonces eran muchas. Entonces, y la idea es que nadie se haga daño, porque una coreografía es que se vea real, pero que nadie se haga daño. Entonces tuve que trabajar con eso. Y de repente me empiezan a ver, bueno, esa película, habían 2 actores famosos, no eran los nombres porque no actuaron, 2 actores famosos uno era peleador, que es muy famoso, que es un peleador muy famoso que trabaja en Estados Unidos, que iba a ser el antagonista, el protagonista junto de las peleas finales del malo, digamos. Y de repente me vienen a entrenar con Roberto y estábamos haciendo sparring para hacer las escenas y me miran y me dicen, oye, Cristian, ¿te atrevías a hacerla tú el malo? Y yo le digo, ya, po, vamos. Y bueno, y de ahí me hicieron un tutorial actoral y empecé, bueno, y actué en esa película. Actué en esa película de malo, en mi último round, que fue una película muy buena, fue premiada en afuera y fue la primera película de boxeo que se hizo en Chile. Y de ahí me empezaron a llamar. Ya empezaron a ver que hacía bien relativamente mi pega y ahí empecé a perfeccionarme. Y ya empezaron a llamarme de otras películas, de serie, de la tele. Y ya empecé ya a hacerme más profesional. Y ya después empezaron los choques, y empezaron los atropellos, y empezaron ya... yo hice clase en Carabineros y
y en el ejército, entonces tenía todo el conocimiento de la defensa personal policial, militar, entonces ya empezaba ya a hacer escenas de policiales, y ahí se empezaron a abrir las puertas, y creo que una de las cosas que me ayudó mucho fue atreverme. Si yo no me hubiera atrevido, no estaría en el cine, no estaría en serie, y ahora ya gracias a Dios estoy con una alianza con GDG, que es una compañía más grande que hay en Sudamérica para mí, la que trabajan con los gringos, han trabajado en muchas películas, bueno, y en Narco, han trabajado en Pablo Escobar, en un montón de cosas, así que he aprendido de ellos y ahora ya estamos en las grandes ligas, gracias a Dios, y estamos trabajando, pero fue desde atreverme. Qué bueno, porque acá hemos conversado con mucha gente que se la juega, que tiene historias, que tiene estilos de vida, y al final, obviamente, el factor común siempre es atreverse. Es como, obvio, todos sentimos miedo, todos tenemos vergüenza, pero al final hazlo igual, ¿cachai? Y se aprende en el camino. ¿Cómo veis tú esa experiencia como mensaje para gente que nos escucha o para gente que tú le haces clase de esa capacidad que tiene el ser humano de aprender cualquier cosa tú mismo? O sea, partiste con Kung Fu y terminaste haciendo boxeo y un montón de Sí. disciplinas. Como que se aprende en el camino. ¿Cómo veis tú ese mensaje de atreverse? Mira, yo creo que hay que atreverse y hay que ser responsable. ¿En qué sentido hay que ser responsable? Que hay que estudiar siempre. El problema que tenemos los chilenos, que me llamó mucho la atención de los colombianos. Yo creo que me enamoré de este proyecto con los colombianos. Yo los quería. Nosotros lo hicimos todo por un director que estuvo en Chile, que estuvo ahora hace poco en Motoboy, que trabajé yo ahí haciendo escenas de acción. Me dijo, ¿sabes, Cristian? Tú tenés todas las condiciones para trabajar con gente de afuera. Y yo le dije, es que no tengo contacto. Yo tengo los contactos. Bueno, me hizo los contactos, tuvimos unas reuniones por Zoom, y yo dije, no, yo los quiero conocer. Y cuando los conocí, me di cuenta de la humildad. Me decían, oye, nosotros cuando estuvimos con Will Smith, y bueno, cuando estuvimos acá con la Jennifer López, y yo decía, estos gallos han trabajado con los mejores y son súper sencillos. Acá en Chile trabajáis con un actor de segunda y te creéis la muerte y ya. No, eso sí. Entonces yo dije, ¿por qué no existe en Chile eso? Y estas personas quieren trabajar conmigo. Y me enseñaron, tú te mueres. Se dedicaron a mostrarme las explosiones, cómo ellos hacen las caídas de décimo piso. Se dedicaron a enseñarme con una generosidad. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que es atreverse y ser responsable, aprender, bajarse el caballo. Aquí en Chile nadie se baja el caballo. Se queda todo en el techo. No, no, yo soy bueno. Y nadie es capaz de aprender de otro. ¿Te fijáis? A mí me pasa mucho. Hay muchos actores, la mayoría de los actores, fíjate que tienen esa capacidad de aprender. Cuando ven que tú eres serio y cuando tú sabes que tú tienes claro lo que tú quieres de ellos, pero hay muchos otros que se creen que se la saben todas. No, si yo peleo, no, si yo se ha hecho taekwondo. Y cuando se ven en un set y cuando tienen que hacerla y no les sale, se dan cuenta, wow, tengo que aprender. Entonces yo creo que una de las cosas que les puedo decir a los jóvenes o a la gente, que primero es atreverse, y segundo, hacerlo bien, y tercero, aprender de todos, de los buenos, de los malos, porque tú también aprendes de los malos, aprendes de los errores. Yo me empapé mucho en Colombia de lo que saben hacer bien, y también me empapaba de lo que habían hecho mal. Y o sea, me recuerdo que me equivoqué en una explosión donde alguien salió lastimado y porque hicimos mal esto. Entonces tú decís, wow, ese camino no es. Entonces, cuando tú le enseñas a alguien, yo siempre cuando doy curso, yo ahora dicto un curso en 2 semanas más, yo le hablo del camino, del correcto, del que cómo tiene que hacerse, y del camino que uno se equivoca, Claro. para que no cometan errores, porque muchas veces todos los profesores dicen, no, yo acá, como que tú naciste sabiendo, y como que tú naciste perfecto y haciéndolas bien. No, pero uno tiene que conversar. Yo me equivoqué en esto, me equivoqué en esto otro, yo me equivoqué varias veces. Hubo una vez que me recuerdo que se rieron de mí en un set, porque se rieron de mí porque yo no sabía lo que era un tiro de cámara. Entonces yo tenía que hacer y fue muy cruel lo que hicieron conmigo. Y de esa crueldad, fíjate que yo casi lloré en un set. Y yo dije, esto no me va a volver a pasar. Y aprendí a lo que es un tiro de cámara, aprendí lo que era, cómo se filma. Porque una cosa es un guión, otra cosa es bajar el guión y hacerlo físicamente, y otra cosa es cómo se filma. Sí. Y si tú no cacháis cómo se filma, también te perdí. Porque el director de repente dice, oye, ¿y cómo piensas tú que se debe filmar? Y tú, si no tenés idea, te morí. ¿Cachai? Bueno, y me pasó, y yo tenía que hacer un culatazo de un militar en la rodilla. Entonces, la steady estaba acá, entonces se veía cuando el aire que había entre el golpe, no se estaba, el steady tenía que estar al otro lado, o tenía que haber estado a mi espalda. Y yo no sabía.
Y el director, en vez de, un argentino, y fue muy cruel conmigo, en vez de ayudarme, en vez de decirme, oye, ¿no sabéis que el tiro de cámara? Se empezaron a reír de mí. Me decían, se ve, se ve que no es verdad. Entonces dije, nunca me va a pasar eso. Entonces yo sabía coreografiar, pero no sabía tiro de cámara. Entonces, de esos errores, yo aprendí. Qué buena. Y por lo que estoy desmenuzando de lo que venimos conversando, tú tenías una capacidad muy grande de aprender. O sea, cuando tú te metís en algo, abrís todas las antenas y aprendís los conceptos de cámara, de artes marciales, eres capaz de aprender distintas artes marciales. Eh, pero también está el concepto de enseñar, po. ¿En qué minuto tú te transformás en Sensei Farías? O sea, una cosa es Cristian, el campeón mundial, el que tuvo una disciplina para poder entrenar y ganar. Después está el cine, que tú también. Pero ¿en qué minuto tú dijiste yo quiero enseñar y quiero transmitir mis conocimientos a otras personas? ¿Qué etapa de tu vida es esa? Mira, primero que todo, lo principal, para mí, una de las cosas que me marcó mi vida es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Le dijo, para traer el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, o hay que ser como niño también para traer el reino de los cielos. Y para mí eso me llamó la atención de chico. Y cuando voy a aprender algo, yo soy igual que un cabro chico, lleno de preguntas y con la cabeza abierta. Un niño no te cuestiona. En cambio, el chileno, el común de los chilenos, no todos, está aprendiendo y está cuestionando. Ah, no, parece que sí, y te está buscando el defecto. No está abriendo la cabeza. Y cuando tú no abres la cabeza y no eres capaz de tomar la paja del trigo, estáis sonado. Porque tú estás cuestionando un aprendizaje. Entonces, primero, aprender con la cabeza abierta, sin prejuicio. Y después verás tú qué adecuas para ti, qué te sirve, qué no te sirve. Pero cuando vayas a aprender, cabeza abierta. Y en segundo lugar, una cosa es saber y otra cosa es enseñar. ¿Y cuál es la mejor forma? Más que la pedagogía, es la empatía. Es saber que tú vienes de aprender algo y que te costó y que necesitas que te lo comuniquen en simple. Que no te hablen, si te van a hacer, que no te enreden con palabras rebuscadas, que no te hagáis el rey, ni el que sabe lo todo, sino que sepas, Cristo, disculpa que te diga el cristianismo, pero Cristo, ¿por qué usaba las parábolas? Porque Cristo enseñaba el evangelio a través de cosas simples. Entonces le llegaba al ignorante, disculpa la palabra, y al sabio. Entonces, cuando tú enseñas, tienes que enseñar así, que todo el mundo entienda. Si tú vas a hablar de entrenamiento, tienes que todo el mundo entender lo que es entrenamiento. Si tú vas a hablar de algo, de tiro de cámara, de cómo se firma, tienes que hablarlo en simple para que todos te entiendan. Entonces tienes que saber comunicar. O sea, cuando tú enseñas, tú estás comunicando. Y cuando tú de una u otra manera, todos somos usuarios del conocimiento. Entonces, si uno es usuario del conocimiento, uno quiere aprenderlo bien, y que te enseñen claro y que te acorten el camino. Entonces, creo que la simpleza... creo que marca la diferencia, el hacerlo simple. Y por otro lado, el que el alumno pueda sentir que tú le estás entregando algo que le va a servir. ¿Y por qué creéis que somos así? Porque como profesor, a mí también me pasa haciendo este programa. Muchas veces me he dado cuenta que cuando uno conversa con alguien frente a un micrófono, y Sí. con las limitaciones que las cámaras y los micrófonos implican, uno escucha mucho más. Sí. Y uno invita a alguien para conocerlo y para escuchar sin prejuicio y con la cabeza abierta. Pero muchas veces en la vida cotidiana, cuando uno está peleando con un amigo, conversando, uno siempre está escuchando desde lo que uno quiere decir después. Uno atropella. ¿Cachai? Y como que siento que los chilenos conversamos poco, somos poco abiertos a aprender, a enseñar y a escucharnos. ¿Cómo veis tú en tu relación con tus alumnos? Como esa apertura para poder escuchar conceptos nuevos, para poder aprender, para poder enseñar. ¿Por qué creéis tú que los chilenos somos tan duros de repente? Sabes que nosotros tenemos dos pecados que nosotros no los hablamos en Chile. No los hablamos. Yo creo que una es la soberbia. Somos muy soberbios. Nosotros pensamos que los argentinos que son soberbios, que el argentino, fíjate que yo no he tenido mejores amigos. El argentino, si tú eres bueno para algo, te va a reconocer y te va a decir, wow, lo haces increíble. Pero el chileno siempre te está buscando el defecto. Oye, es súper buen actor, pero, oye, le gusta el copete. ¿Qué te importa que le guste el copete si estamos hablando de que es buen actor? Siempre busca el defecto. La envidia a nosotros nos ha estancado.
Fíjate en los políticos. Los políticos no tratan de buscar el bien de la gente. Tratan solamente de mantenerse una postura. Le importa 20 puchos si es bueno para la gente o no. Bueno, no le interesa mantenerse en la postura porque la envidia y la soberbia los defiende, los retiene. ¿Me cachai? Y en el mundo audiovisual y en el mundo deportivo y en el mundo empresarial, la envidia es lo que te estanca. Cuando nosotros dejemos de ser envidiosos y en vez de pelar al que ha llegado arriba, nosotros le vamos a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo que quiero aprender de ti? ¿Sabes que me encanta lo que tú haces? La envidia te estanca. Tú no tienes idea de la cantidad de cosas que yo he vivido por la envidia. A la gente odia que a ti te vaya bien, odia que tú seas campeón, odia que tú seas bueno en lo que haces, o te odia. Y es impresionante, no te conocen ni te odian, porque te andan buscando el defecto. Y yo estoy lleno de defectos, tú estás lleno de defectos, pero ¿por qué enfocarse en el defecto? ¿Qué nos importa a nosotros que el Chino Río se haya hecho 20 cirugías? ¿Qué nos importa? Si el tipo es tenista, y tienes que aceptarlo como es, pero la gente que enfoca, ay no, el Chino Río, y así podemos hablar de un montón. Carlos Cruzat, ¿quién reconoce a Carlos Cruzat? ¿Quién reconoce a Carlos Casel? ¿Quién reconoce a los grandes héroes? ¿Quién reconoce a Zamorano, a Sala? Ya se están quedando en el olvido. ¿Por qué? Porque somos envidiosos. Porque siempre andamos buscando el defecto en la gente. Siempre andamos buscando la mosca en la leche. Mira. Es triste. Es triste. Yo a los 60 años te puedo decir de que una de las cosas que yo erradicaría del país y que nos va a costar mucho porque somos tan soberbios que no, nosotros somos envidiosos. Somos envidiosos. Somos envidiosos. No somos machistas. Somos machistas. Somos machistas. ¿Cuántas mujeres están en lugares de privilegio? ¿Cuántas mujeres? Mi esposa sufrió maltrato laboral. Mi esposa la echaron de una gerencia, no puedo decir el banco porque ya firmó pero te puedo decir, un banco estatal, el banco estatal, a mi esposa mi esposa la maltrataron, se comprobó que fue maltrato, el banco llegó a un acuerdo con ella y el tipo sigue trabajando ahí mismo. Echaron a la víctima y dejaron al victimario. Entonces tú no entendís nada. Entonces tú decís, wow, Boric habla de que no, que y mi esposa habló con Boric, habló con la ministra de la mujer, habló con todo el mundo. Nadie le ayudó. Nadie le ayudó. ¿Por qué? Porque todo el mundo tira para su terreno. ¿Por qué? Porque el tipo que está a cargo del Banco del Estado, pues ya lo dije, el Banco del Estado, ¿cachai? Es un tipo de socialista. Y entonces todos se protegen. Entonces tú decís, ¿dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? No hay valores ni principios. Simplemente hay intereses. Igual, dentro de este contexto, me imagino que haciendo clases y preocupándote del bienestar de las personas, también has visto el lado positivo, Obvio. mucho valor. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia como profe, como sensei? ¿Y en qué minuto empezáis a preocuparte más allá de las artes marciales, como a sacarle la foto al bienestar de las personas? Lo hablamos en Sí. pandemia, tú te diste cuenta que el ejercicio hacía bien para la cabeza. La alimentación. ¿Cuándo te empezás a meter como en esa ola del bienestar? A ver, mira, yo creo que una de las cosas que yo aprendí con la experiencia, yo voy a cumplir ahora 45 años haciendo clases, y tú te das cuenta de que uno no entrena cuerpos, uno entrena personas, entrena gente con emociones, con problemas, con alma, con espíritu, con cuerpo. Entonces, uno tiene que primero que todo saber por qué la gente se acerca a la actividad física. Hay gente que se separa, quiere cambiar su vida, hay gente que está pasando por depresiones, hay gente que quiere salir de adicciones. Entonces no basta con que sea que vamos a entrenar bíceps y tríceps y vamos a entrenar y vamos a sacarnos la mierda y vámonos. ¿Y qué pasa con él, po? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente? ¿Cómo amaneciste día? ¿Dormiste bien? Saber lo que va a hacer el alumno. Hoy el alumno va a dar una prueba, el alumno va a dar una entrevista, el alumno le toca hacer un viaje, un negocio. Oye, ¿cómo te fue en el negocio? Mi profesor, ¿se acuerda de eso? ¿Y tú cómo te fue? Y de repente la experiencia que uno vive, que como te digo, bastante transversal y de cosas buenas y malas que uno tiene, tratar de ayudar a otro. Decirle, mira, yo creo que podría hacer esto. Y al final tú te das cuenta que, mira, hay algo que es transversal, que a la gente le gusta que la escuchen. Y les gusta que tú puedas... hay gente que me ha dicho, ¿sabéis qué, profe? Hoy día no entrenemos, tomemos un café. Y conversamos y tú te das cuenta que hay una necesidad de ser escuchado y una necesidad de desahogarse y de que empaticen contigo. Porque
Uno con experiencia de 60 años ha pasado por todo. Ha pasado por tantas cosas. Quizás no por todo, pero ha pasado por muchas cosas. Entonces tú algo siempre tienes que entregar. Y ya el hecho del ejercicio de escuchar ya es sanador. Entonces que mucha gente te va a buscar no tan solo por lo que tú haces con tu cuerpo, ni porque la gente piensa que los personal trainers, todos tienen que ser musculosos, todos tienen que ser... Un personal trainer puede no tener pero puede ser un buen formador, un buen motivador, un buen profesor. ¿Me entiendes? No todos los campeones son buenos profesores. Claro. Y está como un poco de moda el concepto del bienestar, del deporte, el wellness. Del wellness. Sí. ¿Tú te consideráis como, dentro de lo mateo que hay sido para todas las otras disciplinas, como que te metiste en ese carro de la alimentación, del deporte? Sí. ¿Cómo enfocáis tú el bienestar? ¿En qué definís tú que una persona está bien? ¿Cómo podrías definir una persona que está viviendo el bienestar? ¿O qué es lo que tú... ¿Cuál es la fórmula para estar bien según el Sensei Farías? Yo creo que la fórmula de estar bien es tratar de, primero que todo, el entrenar o el hacer las cosas por convicción y no por emoción. Eso es básico. ¿Por qué? Hay gente que los días domingos te busca por Instagram y te dice, profe, quiero entrenar. Un día domingo que se siente gordo, que se siente fome, que se siente que tomó mucho. Entonces, por emoción te busca. Pero el día lunes o el día martes ya se le acabó la emoción, porque las emociones son fluctuantes, po. No todo el día tú estás contento, no todo el día tú estás triste, no todo el día estás motivado, con ganas de hacer cosas. Entonces, diferente es cuando tú estás convencido que quieres cambiar tu vida. Que tú dices, ¿sabes qué? Tú como Felipe dices, ya, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Estoy tomando mucho, estoy comiendo mucho, que no quiero sentirme tan pesado, quiero empezar a ordenarme. Y tú dices, ya sabes qué, yo voy a entrenar de lunes a viernes o 3 veces a la semana y me voy a desordenar 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. Y tú dices, porque esto me hace bien. Ahora, ¿cuál es el tema? La gente siempre piensa que va a ser último modelo. Los jóvenes piensan que toda la vida van a ser jóvenes. ¿Cachai? Y el cuerpo, yo siempre a mis alumnos les digo, el cuerpo es un garzón que al final te pasa la cuenta. Y dice, Felipe, ¿cómo está, Felipe? Mire, esto es lo que debe usted. Mire, usted tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene riesgo de un ataque al corazón, tiene problemas en la rodilla, tiene problemas en la espalda. Y tú dices, oiga, ¿pero cómo? No, ahora, ¿pero cómo tan caro es la cuenta? Sí, pues, ¿se acuerda usted cuando consumía azuquita, cuando chupabas todos los días? Entonces, te pasa la cuenta. Y también te pasa la cuenta. Pues te pasa la cuenta y dices, no, Felipe, está todo pagado. No te debe nada. Porque está sano, tiene diabetes. ¿Por qué? Porque usted se cuida y se desordena poquito. Entonces tú te das cuenta que la única forma que alguien logre cambios es que esté convencido, y eso aplica para todo, de lo que está haciendo, y eso aplica para adicciones. Mira, tú puedes meter en la mejor clínica a un adicto, pero si él no quiere cambiar, si no está convencido de hacer un cambio, no sacáis nada. Yo tengo alumnos que han estado 1 año en la mejor clínica millonaria, que gastan millones los papás, y sale y 2 días después vuelve a tocar. ¿Me entiendes o no? Porque es fácil no consumir drogas ni alcohol ni nada malo dentro de una clínica, pero es diferente cuando sale a la calle. En la calle es donde está la lucha. Entonces, esto aplica para todo. Si tú no estás convencido de que quieres vivir una vejez digna, envejecer con dignidad, y quieres estar a los 60, 70, 80 años sano, no hay nada que tú puedas hacer. No hay ningún personal trainer, ningún nutricionista. Mira, hoy en día la gente va al nutricionista a escuchar lo que uno sabe. ¿O no? Sí. Tiene que dejar el azúcar. Si uno sabe que tiene que dejar el azúcar. Tiene que dejar bajar los niveles ¿cachai? Tiene que hacer ejercicio. Hoy en día todos sabemos. La información está ahí. Lo que pasa es que la decisión es lo que nos falta. Por eso tiene que ser convicción. Y tú decís, la información está ahí. En un mundo de redes sociales, ¿qué tanto afecta o influye como ver puros cuerpos perfectos, puras vidas perfectas? ¿Cómo veis tú eso? Es lo peor. Es lo peor. Porque entra la comparación, po. Entonces tú estás viendo, yo estoy a favor de que la gente se cuide si se ven bien musculosos, marcados, maravilloso. Pero ¿cuántos pueden lograr eso? Y el hecho a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Que alguien se vea bien o se sienta bien? Que se sienta bien. Y si tú te sientes bien, te vas a ver bien. Porque vaya a empezar a dejar cosas. Pero si tú pones de referente, tú no tienes idea si el tipo usa anabólico. Tú no tienes idea si el tipo usa esteroides. Y hay unos tipos musculosos que tú dices, eso nunca va a ser natural.
Eso en musculatura no es natural. Y la gente piensa que va, por entrenar con ese tipo musculoso, va a quedar igual que él. Y no es así. Entonces, ¿qué tienes que buscar la gente? Hoy en día, por eso hablamos del wellness, es sentirse bien integralmente, sentir que tú haces deporte. A mí hay gente que me dice, profe, a mí no me gusta, no me interesa hacer el mino en la playa. A mí me interesa estar sano. Y para allá tienes que apuntar. Si tú buscas estar sano y si tú eres disciplinado y comes bien, pero yo creo que las redes sociales nos hacen un flaco favor porque la gente entra en la comparación. Y si no logran eso, se frustran. Y la frustración, no todos tienen tolerancia a eso. Entonces, dejan de entrenar, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Heavy. ¿Y cómo empezáis? O sea, ¿de dónde empiezan a hacer como el concepto de que Sensei Faría es el entrenador de los famosos? Me imagino que por tu cercanía con el cine te fuiste metiendo ahí con actores, con Sí. modelos. ¿Cómo te queda ese título y cuál ha sido tu experiencia trabajando en un mundo de farándula Sí. local en Chile? Mira, yo tengo que agradecerle a alguien muy especial que sigue siendo mi alumno, Pablo Larraín. Llevamos entrenando los dos 12 años. Yeah. Y Pablo fue el principal promotor de mi pega. ¿Cachai? Pablo siempre ha hablado bien. Hasta hoy habla bien de mi trabajo. Entonces, eso me ayudó mucho a que el boca en boca. Hoy estamos entrenando, hoy estoy entrenando con... Mira, yo he entrenado a un montón de gente famosa y eso también me hizo conocer mucha gente diferente. Y ser sensei de los famosos fue una consecuencia de un trabajo, digamos, que yo no me di cuenta. Porque era como una máquina, me llamaba Francisco Pancho Savera, oye, sensei, quiero entrenar contigo, y otro mes más, y yo quiero entrenar contigo. Oye, yo tenía gente que iba a Conchalí. Estamos hablando de Pancho Savera iba a Conchalí, Simón Pechuti iba a Conchalí, Achurra iba a Conchalí, Gonzalo Valenzuela iba a Conchalí, o sea, se pegaban en el medio pique. Y yo no me daba cuenta que voy a ser autorreferente, pero la gente me decía, tú eres bueno, por eso la gente atraviesa Santiago para entrenar contigo. Y eso para mí fue muy valioso y creo que eso para mí fue el premio más grande y siempre voy a estar agradecido a Pablo porque, como te digo, de promover mi trabajo. Claro, porque al final, como decís tú, entrenadores hay muchos, gimnasios hay muchos, pero hay una cuestión motivacional que hace que la experiencia con el Sensei Farías sea distinta, sea única. ¿Cómo creís tú que fuiste formando esa personalidad y de estar siempre arriba y de hacer feliz a la gente al final? Sí, yo lo que te decía, cuando uno entrenaba en pandemia era un momento de felicidad, y me imagino que la gente que entrena contigo hoy día presencial también es un momento de felicidad. Sí, yo formo profesor en PRODEP y yo siempre le digo a mis alumnos, sean empáticos. La empatía yo creo que es clave. Yo quiero enseñarle a la gente como me gustaría que me enseñaran a mí. Y el entrenamiento es simple. Tú con un par de mancuernas y un par de guantes, tú puedes entrenar perfectamente a una persona. La pandemia lo demostró. ¿Con qué entrenabas tú? Con un par de mancuernas. Yo también entrenaba. Estuvimos años entrenando con un par de mancuernas. Y logramos mantenernos bien, mantenernos en forma, bajar la ansiedad. Entonces la gente piensa que tiene que ir a un gimnasio con máquinas interplanetarias para lograr objetivos. Incluso hoy en día está la calistenia, está el entrenamiento funcional, que tú hasta con tu propio cuerpo. Entonces creo que la empatía, el ponerse en el lugar del otro y tratar de enseñarle como quieres que te enseñen, yo creo que eso es básico. Igual, en la experiencia que yo tuve como alumno, es divertido que sigues metiendo las artes marciales en la ecuación. O sea, había un entrenamiento físico con mancuerna y todo, pero le metí los puños. Claro. ¿Por qué? Porque creo que, a ver, el deporte, para mí, uno de los deportes más completos que existen en el mundo son las artes marciales. El boxeo, por ejemplo, es muy completo. Cuando hablamos de artes marciales, no está solo las artes de origen oriental, sino que también el boxeo, que es de origen occidental también, es muy completo. ¿Por qué? Porque trabaja muchos músculos. El boxeo, y me voy a centrar en el boxeo es un deporte que te obliga a estar conectado contigo mismo y con el otro. Si yo te hago paragolpes a ti, tú no puedes estar mirando a tu compañera. Tú tienes que estar concentrado conmigo porque me tienes. Y si estás boxeando conmigo, tienes que estar concentrado conmigo porque yo soy tu problema. ¿Te fijas? En el fútbol, pegáis un chute, pum, y te vais. Porque está ahí. No tienes que estar concentrado todo el rato. ¿Entiendes? Cuando tiráis la pelota de tenis, tenés tiempo. En el boxeo, tú en cualquier momento te puede llegar un golpe, tú tienes que estar con presencia presente. Que creo que también es importante en un entrenador. Que esté ahí su cuerpo y su espíritu y su cabeza y esté todo, sus emociones esté todo ahí, y que también lo que se busca en un actor, ¿cachai? Que tenga presencia presente en el set,
que no esté pensando en que tiene que pagar la cuenta o que ahora va a terminar la escena para irse a comer, ¿cachai? Entonces, es el tema de la presencia presente, creo que es muy importante. Qué buena. Y para ir cerrando, yo no soy muy seguidor de las artes marciales, pero hoy día está bien de moda la UFC. Sí, La semana pasada tuvimos la pelea de sí, Bahamonde. sí. ¿Cómo veis tú el presente? Me imagino que es muy distinto, no sé, pues, ser campeón mundial en el 89 que pelear en la UFC hoy día. Como experto, ¿cómo veis tú el fenómeno de las artes marciales mixtas hoy día? Yo no lo veo bien, no lo veo bien. Creo que, a ver, Bahamonde hay muchos campeones mundiales acá en Chile, hay campeones mundiales de karate, hay varios campeones, no quiero hablar de eso porque son muy pocos. Y son gente que viene de resistirse al sistema y buscar la posibilidad de ir, pase lo que pase, pero no tienen apoyo estatal para poder salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Bahamonde, yo tuve la posibilidad de poder que se fuera a entrenar con un amigo mío a Estados Unidos cuando tenía 15 años, Ya. con Eric Estire Castaño. Eric Estire Castaño entrena a los mejores campeones de boxeo y entrenaba campeones también de MMA, de UFC, de Bellator y de Strikeforce. Entonces él empezó a rozarse de muy chico con gente muy buena. Entonces el techo se le abrió la cabeza, ¡trua! ¿Cachai? Y empezó a entrenar. Y ya lleva 12 años en Estados Unidos. Estudió en Estados Unidos, aprendió inglés en Estados Unidos, ha entrenado con los mejores en Estados Unidos, y lo que está haciendo ahora es cosechar lo que él sembró pero durante 12 años. ¿Pero quién tiene las lucas para irse ahí a Estados Unidos? 12 años a tener. Entonces, Eric le abrió las puertas y hoy en día está cosechando, pero aquí en Chile, mira, ahora todo el mundo quiere estar con Bahamonde. Los sponsors lo llaman, oye, que yo quiero estar ahí. Aparecía un representante, apareció un montón de gente que nunca estuvo en los inicios. Entonces, ¿qué pasa en este país? Todo el mundo quiere estar con el campeón y quiere estar con el que ya lo logró. Nadie quiere estar con la semilla. Todos quieren estar con el árbol crecido y con fruto. Y eso es muy chileno. Y yo se reía el otro día en las redes sociales y dije, ahora Boric lo va a mandar a buscar y va a ser nombrado hijo ilustre de La Pintana y va a ser nombrado, ¿cachai? Porque así somos los chilenos. ¿Me entiendes? Primero gana y después te reconozco. Pero para ganar... Exacto. No quiero el camino, no, yo no quiero acompañarte en el proceso, no, anda, es solito. Pero cuando llegué, llegaste, ya, ahora te quiero. Ahora saquémonos fotos. Entonces eso no sirve. Eso no sirve. Y si nosotros no entendemos que en Chile no somos buenos para el fútbol solamente y que tampoco somos tan buenos, ¿cachai? También seguimos con lo mismo, islas, ¿cachai? Islas son contados con los dedos de una mano o dos manos, ¿cachai? Pero en cambio en artistas marciales, nosotros en artes marciales sistemáticamente, a pesar de que no tener los apoyos, han salido muchos campeones. Pero si sigue con esta política, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar para un Bahamonde? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar? Si no existe ninguna política de Estado de ayudar a otros deportes. Todos los deportistas en este país tienen que sacarse la mugre porque los papás le pagan los pasajes, los papás le pagan la estadía. Y si no tenéis papás pudientes, el tío. Y si no tenéis tío, te quedaste en la casa. ¿Y qué pasa con el cabro que ya deja de entrenar, la niña deja de entrenar porque no tiene apoyo? Qué heavy. Nada, pues ha sido un placer conversar contigo. Para terminar, me gustaría O sea, una pregunta que a veces hago es ¿cómo ha sido tu camino? Ya tenés 60 años, fuiste papá hace 5 meses. Feliz. ¿Estáis feliz? ¿Cómo ha sido tu recorrido? ¿Estáis contento de lo que ha logrado el Sensei Faría a los 60 años? No estoy contento todavía. No, tengo mucha hambre todavía, mucha hambre. Y yo creo que una de las cosas que yo les puedo aconsejar a los jóvenes, y te quiero pedir disculpas también por lo apasionado para hablar y todo eso, pero una de las cosas que cuando se quita el hambre, se pierde todo. Uno se envejece, uno ya no tiene ganas de entrenar con las mismas ganas, uno tiene ganas de trabajar con las mismas ganas. Yo tengo hambre y estoy recién empezando. ¿Y qué te queda? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tenéis en Me carpeta? quiero afirmar más en la parte audiovisual, quiero seguir trabajando en serie, en película, quiero seguir creciendo junto de la mano de esta compañía. Soy representante en Chile ahora de ello. Quiero seguir entrenando gente, quiero seguir formando gente. Y bueno, y disfrutando a mi hijo, mi familia, eso principalmente, pero sí quiero seguir, quiero hasta cuando me vaya a morir, que ahí recién descansar, pero no quiero seguir, no quiero descansar, no quiero jubilación, no quiero irme al campo, no, quiero seguir trabajando. Excelente, con energía siempre. Muchas gracias, un No, abrazo. gracias a ti por invitarme.